Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El tema de hoy se refiere a dos circunstancias diferentes, opuestas de hecho, pero Pablo quiere decir que sabe vivir de manera ecuánime en ambas circunstancias, lo cual es algo no sencillo. Escribiendo Pablo a los filipenses les agradece alguna dádiva que en lo económico le enviaron, además de una persona que fue para ayudarle en lo que le fuera necesario, estando Pablo preso posiblemente en Roma. La carta a los filipenses capítulo 4 nos sirve de base para esta reflexión en los párrafos del 10 al 20. Lo voy a ir leyendo en partes. El 10 dice de la siguiente manera: Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses habían ofrendado a Pablo en otras ocasiones, aunque hacía tiempo que no lo hacían. Pero ahora habían mandado una ofrenda a Pablo con Epafrodito. Pablo estaba en la cárcel en este entonces y Pablo se goza y les dice que gracias a Dios ellos han renovado el cuidado del apóstol. Pablo les menciona que ellos estaban dispuestos desde antes, les da testimonio. Yo sé que ustedes querían desde antes, pero les faltaba la oportunidad. Pablo le dice en el párrafo 11 y 12 de la carta: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo tiene cuidado de decirles que lo que les escribe no es porque tenga necesidad. Expresar el gozo por lo que ha recibido no es de que tenga necesidad y les diga, bueno, tengo que darles gracias porque si no ya no me ayudan. No, le, Pablo ha tenido ha sabido tener contentamiento y a ti simplemente quiere dar una enseñanza a la iglesia aprovechando esta circunstancia. Pablo ha pasado por tiempos de humildad y tiempos en que ha tenido abundancia y quiere que la iglesia valore eh, su experiencia y también la propia actitud que han tenido como iglesia al ayudarle a Pablo. Muchos cristianos no saben lo que es esto, no saben lo que es esta coinonía en razón de dar y recibir. Pablo ha sido enseñado por Dios a entender y aceptar las diferentes circunstancias por las que ha pasado, porque después de todo es Dios quien lo ha permitido o lo ha propiciado. Entonces Pablo ha entendido esto y lo ha aceptado y ha podido tener ecuanimidad en toda circunstancia. No se hace, no se nace sabiendo todo. Hay cosas que hay que aprender y Pablo ha aprendido a vivir en ambas circunstancias. En lo personal, aunque seguí el llamado de Dios desde que lo tuve, mi mente no estaba preparado para toda circunstancia. Yo, además de mi preparación teológica en el seminario, quise prepararme adquiriendo una profesión en la universidad para tener más preparación y no tener que pasar por necesidad en el futuro. O más bien yo pensando en mi futura familia, no la tenía todavía, pero yo pensaba, yo puedo pasar necesidad como siervo de Dios, pero ¿qué necesidad hay de que mi familia pase por necesidad si en un futuro la iglesia donde estoy me paga muy poco? Bueno, he tenido que aprender y Dios me ha provisto, no me ha faltado. En aquel entonces no fue así. Yo fui al seminario, estando estudiando en el seminario, vi la ocasión, la oportunidad de ingresar a la UNAM y lo hice. Y qué bueno, podía estudiar teología, podía estudiar psicología, podía atender una iglesia como pastor seminarista y hasta tener novia. Bueno, gracias a Dios por lo que me permitió, pero Dios tenía otros planes para mí.
Dios no quería que pensara yo, que me preocupara o me afanara por asegurar mi futuro material. Dios quería que aprendiera a depender de Él, de manera que Él me enseñó. Dios es bueno, no ha faltado su provisión. Eh, en aquel entonces no pude continuar, ni en el seminario ni en la universidad. Pasaron 10 años, pasaron muchas cosas en las que Dios me enseñó a depender de Él. Pude regresar al seminario y terminar. Pude también terminar mi carrera profesional y otras cosas. Bueno, he tenido que aprender a tener abundancia y a tener necesidad. No en lo que yo pueda lograr, sino en lo que Dios promete que me va a dar. Cuando nos casamos fue porque yo ya tenía trabajo. Luego no me faltó trabajo bien remunerado. Pero luego, cuando continuamos nuestra preparación en el seminario, 10 años después de que la interrumpí y ya estando casados, con 2 hijos, pasamos por meses de escasez, en los cuales no teníamos nada, ni en la despensa, ni en el refrigerador. He escuchado a personas que luego dicen, pasé tiempo en que no tenía ni qué comer. Sí, pero tenían un trabajo bien remunerado, tenían casa, tenían carro, tenían un negocio, iban a recibir tal o cual cantidad en un futuro X. Pero bueno, cuando yo estuve en este tiempo de escasez en el seminario, tenía ingresos muy pobres. No tenía dineros extras, no tenía perspectiva de que voy a recibir el aguinaldo, voy a recibir las utilidades, voy a recibir el ahorro, voy a recibir algo extra, voy a trabajar tiempo extra, etcétera. No podía decir, mañana voy a predicar 2 sermones, así es que me van a pagar más. Y de manera que aprendí a vivir en escasez. Eh, lo que sí tuve también fue la experiencia de que ya debo un mes de renta y está corriendo el segundo y no tenía en perspectiva de qué manera me podría emparejar en mis pagos. Y bueno, ya me lo habían anunciado en el seminario. Si un estudiante no tiene para sostenerse, para pagar su departamento, le va a ser requerido, se le va a pedir que lo desocupe si se le acumulan 2 meses sin pagar. Bueno, Dios me proveyó en su tiempo un trabajo secular. Eh, y aunque era un poco pesado, solamente trabajé una semana, porque después Dios me proveyó otro trabajo mucho más ligero, mucho mejor remunerado, y en el cual yo podía distribuir muy bien el tiempo que iba a emplear para ese trabajo. Dios proveyó para pagar mis deudas y para vivir de una manera más holgada, y se puede decir para ser seminarista muy desahogada. Dios así lo quiso, Dios proveyó. Pablo dice en el párrafo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es muy conocido por los cristianos, aunque con frecuencia lo aplicamos a situaciones difíciles. Hay cristianos que cuando pasan dificultades dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo lo dice no solo en estas circunstancias, sino lo dice para referirse a que sabe tener mucho y sabe tener poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener abundancia, bueno, es algo bueno. A todo mundo le gusta tener abundancia, pero es algo que puede propiciar que la persona se aleje de Dios. Hay quien busca a Dios cuando tiene enfermedad, cuando no tiene trabajo, cuando tiene problemas diversos, pero luego cuando se acaban esos problemas, cuando hay dinero, se olvida de Dios. O sea, no sabe tener abundancia. Hay quien no sabe tener hambre y seguir confiando en Dios. Hay quien reniega de Dios. Parece que Dios no me hace caso, parece que Dios tiene sus preferidos, parece que Dios no me oye, etc. Pero mira lo que dice Proverbios 30, 8 y 9. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. ¿Te acuerdas de Faraón? Que cuando Moisés le dijo,
Dice Jehová, nuestro Dios, que nos deje salir como pueblo para que le sirvamos al desierto. Dijo Faraón, ¿y quién es Jehová? Bueno, Pablo continúa diciendo en la lectura que estamos haciendo en el párrafo 14. Sin embargo, oh Filipenses, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo sabe lo que es vivir en escasez, ha aprendido a vivir con poco, pero si la iglesia de Filipos ha querido apoyarlo económicamente, ha hecho bien. Pablo estaba pasando por tribulación, al parecer, al menos en ese momento, no material. Parece ser que tenía lo material, que no le faltaba, pero otro tipo de problemas y tribulaciones, bueno, hacían que, bueno, ¿qué es lo que produce la tribulación? El problema tras problema tras problema. A veces el ánimo decaído, a veces preocupación, a veces falta de concentración en lo que tenemos que hacer. En fin, Pablo se reconforta con esta muestra de amor que ha recibido de parte de la iglesia de Filipos. Fue reconfortado con ese amor que le expresan, pues seguramente verbalmente, por labios de Epafras, que fue el comisionado para ir con Pablo para llevar esta ofrenda, y se reconforta estando ahí en la cárcel. Podemos recordar las palabras de Jesús: estuvo en la cárcel y me visitasteis. Bien, hay cristianos que no se preocupan por ayudar a otros, por ofrendar o por diezmar. Hay quienes son capaces de ofrendar para una causa específica, lo que llamamos sembrar. Hay cristianos que son capaces de poner un sobre y decir siembra para el hermano fulano, para el hermano sutano, para que hagan esta obra en el templo, en fin. Pero no son capaces de diezmar. Es decir, están dispuestos a dar, pero siempre y cuando yo decida qué se hace con ese dinero que voy a ofrendar. Quieren participar en la administración de ese dinero que dan, aunque no sean administradores de la iglesia. Otros preguntan, ¿en qué se gastan mis diezmos? No los diezmos, mis diezmos que doy, ¿en qué se gastan? Otros dicen, el pastor no debe recibir mis diezmos. Bueno, hay diversas actitudes en lo que es dar y aún más en lo que es recibir. Hay personas que son capaces de dar, pero no son capaces de recibir. Eso me tocó a mí verlo. Me ha tocado ver en varias personas que al darles, como que no saben, se cohíben y casi rechazan a algunos, y hay que enseñarles que la vida cristiana es dar y recibir. Pablo se goza de la ofrenda que los filipenses le han enviado. Como pastor, en lo personal yo me gozo en ver hermanos, hermanas que son fieles en sus diezmos, que pueden aceptar y confiar en que Dios es su proveedor y pueden ellos ofrendar libremente a Dios y lo hacen con gozo, con fe. Hay algunos diezman poco, hay algunos diezman mucho. Bueno, la Biblia dice, cada uno que le dé a Dios según Jehová lo haya bendecido. A Dios le agrada esto. Eh, pero es algo que se tiene que aprender. Abraham lo aprendió. Dios le proveyó la ocasión para que aprendiera a diezmar. Hay quien dice que Abraham diezmó, pero solamente en esa ocasión. Porque ¿a dónde diezmaba? ¿A quién diezmaba? Bueno, la Biblia no nos tiene que decir todas las cosas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo cierto es que Jacob también prometió a Dios diezmar, y según el texto bíblico es de suponer que lo cumplió, porque cumplió otras cosas también que había prometido. La pregunta sería, ¿quién enseñó a Jacob a diezmar? ¿Cómo es que se le ocurrió a Jacob diezmar? Para mí es bien lógico. Abraham enseñó a Isaac. Isaac enseñó a Jacob, aunque Jacob no aprendió. Pero llegó el momento en la vida de Jacob que él aprendió que era bueno confiar en Dios. Y cuando tuvo que confiar porque estaba quebrado en todos los aspectos en su vida, prometió que Jehová sería su Dios, que diezmaría de todo lo que Dios le diera. Es decir, seguiría el ejemplo de Isaac, su padre, y de Abraham, su abuelo.
Dios le reveló cosas a Abraham que a otros no le reveló, porque dijo, yo sé que después de él mandará a sus hijos y a su descendencia a que vivan justamente en mis caminos. Bueno, la iglesia de Filipos fue la primera iglesia que aprendió a dar. Quiere decir que luego otras también aprendieron, porque Pablo les dice, Pablo no menciona que otras iglesias fueran como la de Filipos, pero cuando les dice que ellos fueron la primera, veamos lo que dice el versículo 15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, de Filipos también, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bueno, en la lectura, si ves la lectura completa, vas a ver que Pablo les dice luego que ustedes fueron los primeros que participaron conmigo en razón de dar y recibir. Si fueron los primeros, quiere decir que hubo segundos y terceros y otros más. Porque de otra manera Pablo hubiera dicho, ustedes son los únicos que participan conmigo en razón de dar y recibir. Entonces fue la primera, la iglesia de Filipos. Ellos le enviaron a Pablo cuando partió de Macedonia, cuando estaba en Tesalónica, seguramente cuando estaba en otros lugares, tal vez cuando estaba en Corinto y cuando estaba preso en Roma. La iglesia de Corinto, fíjate la diferencia, nunca apoyó a Pablo en lo económico, aunque en la primera ocasión Pablo estuvo 3 años y medio. Y después estuvo en otras ocasiones, pero Pablo así lo atestigua en sus cartas. Yo no les he sido gravosos, yo no he utilizado el derecho de apóstol de recibir lo material de parte de aquellos a quienes yo les ministro lo espiritual. Bueno, los cristianos que quieran un argumento bíblico, bueno, entre comillas, para no darle a Dios lo que es de Dios, podrían decir, la iglesia de Corinto nunca le dio, nunca pagó a pastor, al apóstol Pablo por su estancia aquí, nunca le dio para que comiera a Pablo. Yo porque tengo que dar al pastor o al evangelista o al profeta por lo que hace. Ahora, la iglesia de Corinto no aprendió a dar. Y Pablo se los enseña. Les dice, estas manos me han servido para trabajar y no tener que esperar dinero de ustedes. He recibido de otras iglesias para no recibir de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos no habían aprendido. Hay personas que dicen, pastor, ¿es obligatorio el diezmo? En la iglesia nada es obligatorio. El pastor no obliga a nadie a nada, ni la iglesia obliga a nadie a nada. Es la palabra la que nos manda a hacer cosas diversas. Cuando Jesús nos dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos ordena pagar los impuestos, pagar nuestros diezmos, ofrendas, etc. Es Jesús el que lo dice. Yo lo que te tengo que enseñar nada más es lo que dice Jesús, lo que dicen los apóstoles, lo que dice la palabra de Dios, y es cosa de cada quien en su libertad puede creer y obedecer, o puede creer y no obedecer, o puede obedecer aunque no entienda del todo. Es cosa de cada quien, es algo que se tiene que aprender. Abraham, el padre de la fe, tuvo que aprender todo. Y Dios le proveyó circunstancias para aprender. Jacob, o sea, Israel, de donde se deriva el nombre de la nación del pueblo de Dios, tuvo que aprender. Su padre le había enseñado, su abuelo le había enseñado, les había dado ejemplo, pero él no lo seguía. Tuvo que aprender por su vida y las circunstancias por las que pasó, tuvo que aprender a diezmar. Bueno, para muchos cristianos no les parece suficiente argumento, fundamento bíblico para diezmar, pero yo pienso en una cosa. Los cristianos aceptamos que somos el Israel espiritual. Dice la carta a los romanos que el olivo que es de Dios es Israel.
Nosotros éramos silvestres, pero fuimos injertados en la rama principal del olivo. Ahora somos parte del olivo de Dios, del pueblo de Dios. Y es más, Pablo dice que somos el verdadero Israel, el espiritual. Los cristianos estamos dispuestos a decir que Israel diezme, pero yo no soy Israel, yo no soy judío, el diezmo es para los judíos. Ah, bueno, pero somos pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Bueno, yo lo creo así y lo digo y lo canto y le doy gloria a Dios porque soy parte del pueblo de Dios. El verdadero Israel, dice Pablo. Bueno, para los que dicen que el diezmo es para Israel. Ok. Seguimos adelante con lo que Pablo dice a los filipenses acerca de esta experiencia. No lo digo porque tengo escasez, dice Pablo, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Pablo lo dice. Hubo ocasiones en que tuvo hambre y no tuvo que comer, pero Dios lo enseñó a tener contentamiento. Era hijo de Dios, era apóstol, Dios lo había usado con poder. ¿Quién sabe si hasta Satanás no lo haya tentado para decir, di que estas piedras se conviertan en pan? Bueno, Pablo les menciona que ellos estaban dispuestos, pero les faltaba la ocasión y se gozaba con ellos ahora en esto. Bueno, el cristiano tiene que aprender a vivir en abundancia y a vivir teniendo escasez. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, fue porque yo ya tenía trabajo que Dios había provisto. Luego, no me faltó trabajo bien remunerado. Hasta que me fui al seminario, pasamos por meses de escasez. Pero Dios proveyó. Dios me proveyó para que pudiera salir de mis compromisos. Después, en iglesias que he estado pastoreando y que he tenido un sueldo muy bajo, no me ha faltado provisión. Dios me ha dado abundancia de experiencias en las cuales Él me ha mostrado que ha provisto en su tiempo y que el Hijo de Dios y que el siervo de Dios tiene promesa. Dios es fiel, Dios cumple. Dios dijo que si teníamos cosas materiales que hacíamos a un lado para servirle, eso que hicimos a un lado no nos iba a faltar. Y Dios lo ha hecho así. No me ha faltado. Yo tuve que dejar casa, tuve que dejar carro, tuve que dejar trabajo, pero no me ha faltado casa, carro, ni me ha faltado ningún bien. Quise estudiar una carrera profesional para que no me faltara dinero. Dios primero me enseñó a que confiara en Él. Después me permitió, aunque ganaba muy poco dinero como pastor, que mis hijos, dos hijos, pudieran estudiar en la universidad. Yo estudiara en la universidad al mismo tiempo que yo pudiera estudiar un año de maestría y que después pudiera hacer un año de una residencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, en la unidad de psiquiatría. Bueno, es bueno prepararse. Yo quería prepararme. Dios me lo permitió, pero en su tiempo. Primero me enseñó a confiar, a depender en Él, a saber vivir en escasez como en abundancia. Pablo se goza con la ofrenda que ha recibido de Filipos. Bueno, y quiere enseñarles a que ellos valoren esa experiencia y se sigan gozando en eso de dar y recibir, porque en esto consiste la vida cristiana. Y sabéis, oh filipenses, Pablo se goza. Pablo escribe a los filipenses en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Para Pablo el hecho de que ofrende la iglesia de Filipos es fruto, es resultado de las bendiciones que Dios ha dado.
la Biblia dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando damos a Dios es fruto de lo que Dios nos ha dado, como los árboles frutales reciben lluvia y ellos dan fruto. Es la naturaleza. Pablo dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. No he escuchado eso de los cristianos cuando reciben. Gracias por por lo que me mandaste. Tengo mucho. No les recibo lo que me enviaron porque no me falta. No, lo recibí y tengo abundancia. Sí he escuchado de personas, por ejemplo, que cuando reciben, o iglesias cuando reciben que tienen una necesidad, que dicen, muchas gracias por lo que nos enviaron. Nos sirvió para esto y esto. Ya nada más nos falta para esto y esto otro. Pablo dice, lo recibí y tengo abundancia. ¿Cómo ves? Como para que la iglesia dijera, no, ya no le enviamos a Pablo, al fin que no le falta. Pablo no se preocupa en ello. Pablo se goza y les dice, gracias, hermanos. Eh, Pablo les dice que esto que ellos han dado es olor fragante a Dios. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué bonito es saber que lo que des a Dios, para Dios es como un perfume. La Biblia habla que las oraciones de los santos, por ejemplo, son como un incienso. Bueno, cuando damos a Dios es como un perfume. Sacrificio acepto. ¿Qué quiere decir sacrificio? Cuando damos algo que nos cuesta. Dar lo que no nos cuesta no tiene valor. Como que demos lo que sí nos cuesta, ese es sacrificio. Dios acepta los sacrificios. Qué error tan grande. Yo he escuchado a personas que le dicen a otros, tú no tienes que diezmar porque tú eres pobre. Tú no tienes que diezmar porque es poco. Le roban la ocasión que le den a Dios y que sigan recibiendo de Dios. Porque lo que damos es de lo que Dios nos da. Y la palabra de Dios dice que no te faltará de ningún bien. Mira lo que dice Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Cuando tú das, Dios te da más. Así lo dice la palabra. No solo cuando tú das, dice cuando repartes. Por eso la Biblia nos dice también el que reparte con liberalidad. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. No nos ha faltado bendición. Yo lo he visto como siervo de Dios. ¿Por qué no me ha faltado bendición material? Porque he confiado en las promesas de Dios. Dice la palabra que cuando tú dejas lo material, casa, terrenos, etcétera, por servir a Dios, en esta vida vas a recibir 100 veces más y la vida eterna. Dios tiene palabra para ti y para mí en esta mañana. No carecerá de ningún bien, es una de las promesas de Dios. He leído algunas y hay muchas más promesas de Dios, pero yo te animo a que confíes en que Dios es tu proveedor. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. La Biblia dice que, y el que da pan al que siembra, el que da semilla al que siembra. Dios multiplicará tu sementera. No te faltará para sembrar. No te faltará de ningún bien. Esto lo dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto y los invita a ofrendar para iglesias que pasaban por necesidad. Que sea una realidad en tu vida el creer para que así puedas vivir con liberalidad y confiar. No en que si das te vas a hacer más pobre, sino en que si das, Dios te va a usar como canal de bendición. Dios prometió a Abraham, engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás bendición. Que eso sea en tu vida una realidad. Dios te bendiga.